cabalgar sobre las alturas. Como me deleito en Jehová mi Dios, tú me harás cabalgar sobre las alturas. Viene el día en que yo volaré. Dios les bendiga, amados hermanos. Esta noche les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde la ciudad de Cunduacán, Tabasco. Le bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo por esta oportunidad, por este privilegio que es inmerecido, pero por su misericordia a Dios le plujo o le ha placido darnos esta oportunidad. Damos gracias también a la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, mi esposa, la hermana Sayan Yamilet, mi hija, y agradezco a Dios por cada uno de ellos, por ustedes también. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos. Estamos empezando un poquito tarde. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Presentamos este momento de exposición de tu palabra. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos inteligencia, danos las palabras correctas, las palabras adecuadas. Dame de nuevo y danos un corazón dispuesto para oír tu palabra. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos que circuncides mi boca y circuncide los oídos de cada hermano para que oiga espiritualmente. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos entonces, hermanos, a hablar acerca de qué es la autoridad. Ya hablamos acerca de estos puntos, ¿verdad? La palabra autoridad viene de la palabra exousia, es el poder de dirigir o de decidir. También es la libertad de hacer continuamente un favor. Es la facultad de ordenar y dar permiso para hacer algo. Y también es potestad para gobernar, poder para reglamentar. Y el que tiene autoridad puede delegar autoridad. Así que esos son algunos de los puntos importantes que son necesarios conocer para saber acerca de la autoridad. Estamos actualmente hablando del mal uso de la autoridad de Saúl. Hay tres puntos importantes: las características de Saúl, los usos que le dio a la autoridad y los resultados que le trajeron a su vida. Ya hablamos de que Dios le cambió el corazón, que él era un ungido de Dios, que tenía dones de Dios, profetizaba, y también ya convertido en rey, usurpó autoridades y también tenía un evangelio legalista, que es donde estamos enfocados estos días, en el evangelio legalista. Y también, ¿verdad? Estamos enfocados en hacer la diferencia entre el evangelio legalista y un evangelio revelado. Era rebelde a sus coberturas, el hermano Saúl. Y entonces eso le trajo resultados negativos. Un espíritu inmundo lo atormentaba. Él apostató irreversiblemente de la fe. Y también, hermanos míos, él llegó el momento en que murió. Entonces estamos hablando de los usos de la autoridad, el mal uso de la autoridad de Saúl. Él tenía un evangelio legalista y vamos a centrarnos en este punto. Perdón, amados hermanos. Lo contrario a un evangelio legalista es un evangelio revelado. ¿Ok? Es decir, tenemos a un Saúl que estaba apegado, digamos, a la ley y a su religiosidad, pero que le costaba estar o seguir la forma del corazón de Dios. Por eso Saúl no pudo llegar a ser un rey conforme al corazón de Dios.
como lo fue David, porque no tenía un corazón disponible, un corazón sencillo, no tenía un corazón humilde. Sí tenía traumas, tenía complejos de inferioridad, pero eso no es tener humildad, sencillez. David no, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero si vamos al Nuevo Testamento y hablamos acerca de su, ¿cómo se llama una persona que, cómo se le llama a una persona que tiene el mismo nombre? Un tocayo, no, tocayo. Su tocayo de Saúl, que era Saulo, permítame. Fíjese que Saulo era legalista, era fariseo de fariseos, era un hombre que se apegaba a la religión de sus antepasados profundamente o tercamente, de tal manera que estaba dispuesto hasta a matar. Y él lo tomaba como algo realmente necesario. Entonces, hermanos, Saulo tenía un evangelio legalista, pero cuando tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, yendo hacia Damasco, dice la Biblia que su vida fue cambiada, fue transformada. ¿Qué quieres que yo haga, Señor?, le dijo al Señor Jesucristo. Y entonces el Señor le mostró. Dice la Biblia que en 1 Corintios capítulo 11, parece que el verso 23, 24 en adelante, hermanos, ahí el apóstol Pablo, ya no Saulo, porque fue transformado y Dios le cambió el nombre de Saulo al nombre de Pablo. De manera, hermanos, que ahora el apóstol Pablo cuando habla de la Santa Cena, él dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que les he transferido, que les he enseñado. Entonces Saulo, que ahora es Pablo, recibe un evangelio revelado. Él no vio al Señor Jesucristo, él no anduvo con él en la tierra caminando, sino que años después tiene un encuentro con el Señor y cambia esa religiosidad, ese legalismo de Saulo en una relación personal con Dios por medio de un evangelio revelado. Porque, hermanos, la revelación es importante. Si no recibimos la revelación del Espíritu de Dios acerca del evangelio, hermanos, vamos a seguir viviendo una religión o una religiosidad. Entonces, ¿qué es el legalismo? Decíamos ayer, el legalismo es la tendencia, es tender a aplicar literalmente las leyes. Por ejemplo, los fariseos y escribas tomaron una mujer que encontraron en el acto teniendo relaciones sexuales y la llevan delante del Señor Jesucristo. Mire, ¿delante de quién? Delante del autor y consumador de nuestra fe. Digamos pues, el representante máximo del evangelio revelado, del evangelio de la paz, del evangelio del reino. Y le dicen: Moisés, o sea, la ley, dice que a esta mujer hay que apedrearla y matarla. ¿Tú qué dices? Fíjense qué tremendo aquí. El evangelio legalista le pregunta al evangelio a Jesucristo, el autor de la fe del evangelio. Y entonces él dice: si alguno de ustedes está libre de pecados, tire la primera piedra. Hermano,
Ellos querían aplicar la ley literalmente, pero no consideraban su conducta. No consideraban que ellos también habían pecado y que al igual que esa mujer merecían la muerte. Entonces eso tiene que venir por revelación, hermanos. En ese momento se sintieron confrontados. En ese momento tal vez le cayó la revelación y dijeron: es cierto, ¿por qué la vamos a matar? Si yo también he pecado. Yo no sé, ¿verdad? Pero yo no sé. Pero yo me imagino que hasta entre esa gente estaba el que había estado teniendo relaciones sexuales con ella y levantó la piedra también, hermano. Entonces eso es algo risible, ¿verdad? Pero mire, ¿qué es legalismo entonces? Es formalidad o requisito legal que obstaculiza. Mire qué hace el legalismo: obstaculiza o impide el eficaz funcionamiento del evangelio. Aquí dice de algo. Entonces, el legalismo puede impedir que se aplique bien el evangelio de Dios. Por ejemplo, la iglesia primitiva, ahí anda el apóstol Pablo predicando por las naciones, pues. Él andaba hablando la palabra a los gentiles y les predicaba y la gente se convertía y él implantaba o establecía iglesias en distintos lugares. Pero habían hermanos de la iglesia de Jerusalén, los hermanos nuevos, que sí se habían entregado al Señor, pero que recibieron un evangelio no revelado, sino un evangelio religioso, legalista. De manera que ellos salían sin permiso de nadie, sin la autoridad de nadie. Se iban por las iglesias diciendo: está bien que hayan recibido a Cristo, pero tienen que guardar la ley de Moisés, guardar el sábado y también tienen que circuncidarse. Hermano, entonces, ¿qué hacían? Que venían a confundir a la gente, a confundir a los gentiles. Por esa razón hubo una reunión en Jerusalén y se le llamó el Concilio de Jerusalén. Y se discutió este punto. Y llegaron a la conclusión que no se le iba a imponer carga a los hermanos gentiles, sino que solamente se iba a contemplar algunos puntos: que no adoraran ídolos, que no comieran ahogado, que no comieran sangre y que se abstuvieran de fornicación. Hermano, entonces al Espíritu de Dios le pareció bien, y a nosotros, dijo Santiago, el apóstol Santiago. El apóstol Pedro dijo: yo fui a predicar a la casa de Cornelio, y cuando prediqué, el Espíritu de Dios se derramó sobre las almas, la gente que estaba ahí, y no habían recibido, no habían sido bautizados, ni habían sido circuncidados, y el Espíritu de Dios bajó sobre ellos y los llenó con su presencia. Eso no puede volverse, no le podemos negar el bautismo. Si el Señor, que es el Señor, el dueño de todo, los aceptó, ¿cómo no vamos a aceptarlo nosotros? ¿Me explico? Pero el legalismo, hermanos, vuelve el evangelio una religión. Y el evangelio no puede ser una religión. Son buenas noticias a todo aquel que está perdido, que está condenado. Entonces, yo hice, con el favor de Dios, una
un cuadro y le titulé Legalismo contra Evangelio. Pero aquí, hermanos, es Evangelio revelado. Permítame, voy a tratar de arreglarlo. Evangelio revelado. Aquí, revelado. ¿Ok? Evangelio revelado. Permítame tantito. Digo el Chompira. Permíteme tantito, Chompira. Entonces, el Evangelio revelado, hermano, es lo mejor, es lo que recibió el apóstol Pablo. Nosotros no estuvimos con Jesucristo, no lo vimos, además no lo hemos visto. Quisiera tener una experiencia así, pero no soy digno de ello. Pero hermanos, el evangelio legalista contra el evangelio revelado. El evangelio legalista, decíamos ayer, hace votos imprudentes. Saúl hizo un voto imprudente. ¿Qué debería hacer el evangelio revelado? Pedir sabiduría al Señor, practicar el ayuno del Señor, que es la abstinencia. En lugar de estar haciendo votos imprudentes, ayunos hasta las 12, 3, 6 de la tarde, hermanos, deberíamos estar rompiendo las coyundas, las ataduras que hemos puesto en otros. Deberíamos de dejar el dedo acusador. Eso es lo que haría el evangelio revelado. Ya eso lo enseñamos. El legalismo, hermanos, atemoriza al pueblo. Hermanos, una iglesia que tiene miedo y que no ama a Dios, porque nadie que tiene miedo puede amar. Lo contrario del amor, hermanos, es el miedo, el temor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces no podemos vivir atemorizados, ¿verdad? De un voto, de un punto en la ley de Dios, si ya lo amamos. ¿Qué hace el evangelio revelado? Trae paz, trae amor, trae gozo. No se vive con miedo, ¿no? Yo le decía a una persona que tenía miedo, dice, tengo miedo de haber blasfemado contra el Espíritu Santo. Y le digo, bueno, si tienes miedo quiere decir que no lo has hecho, hermano. Porque el que ha blasfemado contra el Espíritu Santo, esa persona ya ni dolor siente, no le importa nada. Porque ya involucionó, dio varios pasos hacia abajo o retrocedió en su fe, de tal manera que ya no siente dolor por lo que hace. Ya lo que hace, lo hace con gusto. Bueno, entonces miren, ayer veíamos también que el legalismo, hermanos, el evangelio revelado, porque el evangelio revelado aquí, en estos textos de 1 Samuel 14, 24, 25, 26 y 27, en el 27 dice que el evangelio revelado, yo, con el favor del Espíritu Santo, me dio a entender que el evangelio revelado abre los ojos espirituales. Mientras que Saúl había hecho votos imprudentes y era un ciego que estaba guiando a otros ciegos, porque eso es triste, ¿verdad? Que un ciego guía a otro ciego, van a caer al hoyo. Saúl hace un voto imprudente y todos los demás ni modo, tienen que seguirlo. Pero Jonatán mete su lanza, hermanos, en la miel que corría, fluía en el bosque, y se pone en la mano miel y la comió. Hermanos, y cuando comió la miel, sus ojos se brillaron. Sus ojos brillaron. Eso quiere decir que recibió luz. Sus ojos espirituales fueron abiertos. Entonces, la miel es la revelación. La miel
en la Biblia representa la revelación. Nosotros tenemos que buscar la revelación, pedirle al Señor que nos revele su verdad. Porque de lo contrario estaremos con los ojos cerrados sin saber a dónde vamos. Pero cuando nuestros ojos son abiertos, hermanos, sabemos que el que nos está predicando nos está diciendo la verdad. ¿Ok? Entonces pasamos al otro. Seguimos con legalismo contra evangelio revelado. El legalismo hace desfallecer guerreros. El evangelio trae fortaleza, el evangelio revelado trae fortaleza y capacita para la guerra. Ahorita lo vamos a ver. El legalismo daña al pueblo. Hermanos, una religión, un evangelio religioso daña al pueblo. Pero un evangelio revelado sana las heridas y cambia el llanto en gozo, la tristeza en alegría. Cambia las vestiduras de dolor, de duelo, las cambia en vestiduras de fiesta, hermanos. El legalismo hace perder batallas. El legalismo hace que se pierdan las batallas o que no se alcance la victoria totalmente, mientras que el evangelio revelado da victorias totales. Entonces, estos 3 puntos los vamos a estudiar esta noche con el favor de Dios, y si nos da tiempo, aunque ya tenemos 23 minutos, entonces vamos a empezar, hermanos. Recuerden, es legalismo contra evangelio revelado. El evangelio legalista va en contra del evangelio revelado por el Señor. Entonces, el legalismo hace desfallecer guerreros. Primera de Samuel 14:28. Entonces uno del pueblo le habló y le dijo pues a Jonatán: tu padre puso bajo estricto juramento al pueblo. Mire bien, estricto. Es decir, el evangelio es algo que no te puede salir de ahí. Es más, no nos debemos salir, pues. Pero lo que quiero decir es que aquí da a entender el pueblo mismo que lo que ellos hacían era bien estricto. Saúl ha puesto bajo estricto y juramento al pueblo, diciendo: maldito sea el hombre que tome alimento hoy. Mire, bajo maldición, hermanos. ¿Y qué pasaba con el pueblo? El pueblo estaba desfallecido. ¿Qué es desfallecer, hermana Yami? No sé si tenga... ¿Qué es desfallecer? Para no tener una definición personal, ¿verdad? ¿Qué es desfallecer? Un evangelio legalista, hermanos. Un evangelio religioso hace desfallecer guerreros. Hay gente que son valientes. Hay gente que son de batalla, hermanos. Pero cuando los llenas de requisitos y de cosas bien estrictas, hermanos, los hacemos que decaigan sus fuerzas, ¿sí? ¿No? No. Entonces, cuando tratamos cuando tratamos nosotros, hermanos, de aplicar el evangelio religioso, el evangelio legalista, hacemos desfallecer a gente que podrían llegar a ser guerreros, grandes guerreros, y los volvemos en guerreros mansos, débiles. Dice perder el aliento, las fuerzas o el ánimo. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Porque un evangelio religioso, hermanos, hace perder el ánimo, las fuerzas. Hermanos,
hermanos, andar detrás de alguien, eso no se hace. Hoy estábamos viendo una película de una mujer americana, o sea, norteamericana, estadounidense, que se casó con un iraní. Y hermanos, él se la llevó a vivir allá a Irán. Y allá las mujeres no pueden ponerse un velo y enseñar el cabello. Tienen que taparse completamente hasta el copete, pues, todo. Y todo el tiempo tienen que andar vestidas como de luto. Hermano, y eso era estricto. Y me llamó la atención la frase que decía los iraníes ahí en esa película, porque decían, regañándola a ella porque había mostrado parte de su cabello, le dice uno, ¿no sabes que cada mechón de tu cabello va directamente como una espada, golpea a los valientes mártires de nuestro país? Hermano, hay gente que inventa tonteras. Y en el Evangelio hay iglesias, pero no me voy a meter con las iglesias, pero hay gente religiosa, recalcitrante, que, hermano, inventa cosas. No te pongas esto, ten cuidado con esto. Hermano, cuidado. Desanimamos a otras personas. Mire, si hay algo que yo no he enseñado, usted no tiene por qué estar diciéndole a otro, no haga esto, hermano. Por favor. Cuando ya el Señor me haya dado la revelación y mi pastor diga, mire, fíjense, hermano, tenemos que hacer esto. Yo voy a compartirlo con la iglesia. Mientras tanto, no desanime a los demás. ¿Ok? Entonces, mire, eso es lo que hace el evangelio legalista. Entonces, ¿qué hace el evangelio revelado, hermanos? ¿Qué haría en este caso? Ayúdeme, hermana Olga. ¿Qué haría? Va a animar, va a fortalecer. Va a animar, va a traer fortaleza, va a ayudar, va a capacitar para la guerra. Vamos, adelante, hermano. Sígale, échele ganas. Dios está con usted. Y si hay algo que hacemos, ¿verdad?, de manera inocente, porque Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Y el Señor nos trae una revelación, como nos las ha ido trayendo poco a poco. Entonces, Señor, perdónanos, sácanos de la ignorancia y enséñanos. Entonces es importante no volver en lo que estamos creyendo en una religiosidad, hermanos. ¿Ok? El evangelio legalista, el legalismo, la religión daña al pueblo. ¿Ok? La religión daña al pueblo. Mire, 1 Samuel 14:29. Entonces Jonatán dijo, mi padre ha traído dificultades. O sea, otra versión dice, mi padre ha dañado a esta tierra. Vean ahora, o ved ahora cómo brillan mis ojos, porque probé un poco de esta miel. ¿Cuánto daño le estaba haciendo Saúl a su propio pueblo? Porque como tenía autoridad, la estaba aplicando de manera equivocada, aplicándola también, hermanos, de manera legalista. Y estaba dañando a guerreros. Pero el evangelio revelado, hermanos, sana las heridas. El evangelio revelado, hermanos, no apaga el pábilo que humea. El evangelio revelado, mis amados hermanos, cambia el llanto en gozo. ¿Ok? No le trae daño a la iglesia, mis hermanos. Por eso les pongo pues este cuadro comparativo, ¿verdad?, entre el legalismo de este lado y el evangelio revelado. Yo espero que usted me esté
entendiendo esta noche. ¿Sí está claro, hermana? Ya se entiende. Gracias. Entonces, el evangelio legalista, hermanos, no nos permite tener victorias contundentes, totales, mientras que el evangelio revelado da victorias completas, hermanos. Primera de Samuel 14:30. Dice Jonatán: ¿cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Hermanos, si dejáramos un poco la religiosidad, el legalismo, si hiciéramos a un lado el legalismo y nos centráramos en el espíritu de la palabra, porque la letra, hermanos, de la ley trae muerte, pero el espíritu de la ley trae vida. La revelación que hay en la palabra. Hermanos, si nosotros comiéramos libremente de la palabra de Dios, como el Espíritu Santo nos va guiando, y obviamente la doctrina sana, tuviéramos victorias maravillosas, alcanzaríamos niveles de gran bendición, hermanos. Si dejáramos de estar buscándole el negrito al arroz en la iglesia, si dejáramos de andar criticando, viendo los errores de este, de aquel, y nos centráramos en nuestra propia vida. Si el pueblo hubiera comido libremente, dice Jonatán, si el pueblo hubiera comido la miel que estaba corriendo por el campo, hermanos, si nosotros tomamos la revelación de la palabra de Dios y la aplicamos a nuestra vida, ay, hermano, otro gallo nos cantara. Pero a veces tenemos que andar toreando, ¿verdad? Hermano, este pecó, y como este pecó, ya no tiene, ya está mal, pastor. ¿Por qué lo tiene aquí en la iglesia? Porque por eso mismo, porque todos hemos pecado. Y el Señor mismo vio y sabía que en algún momento íbamos a fallar en la vida cristiana. Y entonces esto se ve en la figura de cuando el sacerdote entraba y allá, antes de entrar al lugar santísimo, rociaban sangre del cordero en el altar, hermanos, del incienso, incluso en el lugar santísimo. ¿Y para qué es el rociamiento? Porque dice la Biblia: si alguno, estas cosas os escribo, dice la Biblia, para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ese rociamiento te alcanza, iglesia. Ese rociamiento te alcanza, hermano. Tú y yo le hemos fallado a Dios, hermano, un montón de veces. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si cuando alguien falla no lo aplastamos, no le caemos encima, no lo terminamos de matar, hermanos, yo le aseguro que hubiera mucha gente adorando y alabando al Señor, reconstruida su vida, transformados, hermanos, renovados en el Señor. Pero muchas veces, hermanos, acabamos de matar al que cae. A veces no es el enemigo el que daña, el que termina de matar al soldado que ha sido herido. Sí, el enemigo lo hiere, pero la iglesia lo termina de aplastar. Perdón, mis hermanos. Yo creo en un evangelio revelado, en un evangelio que da victorias totales, que aquel que cayó requiere ayuda.
que permitamos que otros avancen. No podemos ser como las iglesias que dicen, bueno, es que esas iglesias crecen porque cualquiera puede entrar ahí, cualquier pecador, pero aquí en esta iglesia sí aplicamos la autoridad y aquí no va a entrar cualquier persona. Hermano, si así fuera, no estuviera Rahab en la genealogía del Señor Jesucristo. Si así fuera, Ruth, la moabita, no estuviera en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted busca en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, va a encontrar a una mujer que tuvo relaciones sexuales con su suegro y se llamaba Tamar. Si usted ve en la Biblia, hermanos, hay gente que cometió errores, pero Dios en su misericordia los levantó. Diría una persona, un predicador ahí que andaba cantando cosas que no decía, tú me dejaste caer. Y la gente gritó, pero ella me no, ella me levantó, no. Cristo me levantó, decía. Entonces, hermano, por favor, que la iglesia no esté dejando caer al herido, no esté dejando caer al que pecó. Sosténgalo. Amén. Entonces, mire, hasta aquí lo vamos a dejar para que avancemos para la próxima. Mire, acá tenemos seguimos son 5 cuadros de estos que voy a presentarles. Y mañana vamos a continuar con pero le doy un avance. El evangelio legalista es muy cansado. El evangelio legalista lleva a desenfrenos extremos. Es más, en el evangelio legalista se aplica la ley del péndulo. De un extremo se van a otro extremo. ¡Wow! Pero el evangelio de revelación, hermanos, proclama la misericordia, proclama el perdón. El evangelio legalista solamente sabe acusar, solo sabe ver los defectos. El legalismo solamente le busca, hermanos, los 3 pies al gato. Le busca el error a todo. Entonces, debemos tener cuidado. Ya eso lo vamos a explicar mañana. Quiero orar con usted. Y quiero declarar esta palabra en su vida. Padre, en el nombre de Jesucristo, cancelamos, echamos fuera todo evangelio legalista que hace desfallecer a los guerreros. Y estamos, Señor, ministrando fortaleza. Estamos ministrando capacidad para la guerra. Estamos, Señor, ministrando esta noche que aquellos guerreros que se sienten desanimados se levantan en el nombre de Jesús. Llamamos a los valientes que se levanten en el nombre de Jesucristo. Padre eterno, también te pedimos que canceles todo evangelio legalista, religioso, que está dañando al pueblo. Y en su lugar te ruego que sanes las heridas, que sanes al que está herido, que cambies el llanto en gozo, que cambie la tristeza en alegría, que cambies el luto en regocijo, en deleite, Señor. Perdóname porque muchas veces prediqué un evangelio legalista. No sé a cuánta gente lastimé o herí. Por favor, dame una palabra como de acuerdo a tu evangelio, el evangelio revelado. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que canceles todo evangelio religioso en nosotros que hace que perdamos batallas o que no obtengamos victorias contundentes. Danos victorias totales,
victorias completas. Que mis hermanos tengan victoria total en su matrimonio, en su relación con sus hijos, igual yo. Que la iglesia, Señor, tenga victorias y alcancemos el nivel óptimo. Que cumplas tus propósitos perfectos en nosotros. Por favor. Por Cristo Jesús te lo pido, por favor. Permite que el Espíritu tuyo, el Espíritu de Dios, traiga la revelación a la iglesia. Y como tú me has puesto como pastor delegado en esta iglesia, yo abro las puertas de la iglesia, Señor, para que tú bendigas con la revelación a tu pueblo, que fluya la miel, que corra la miel en este bosque, que estos árboles sean impregnados de la miel de tu palabra, que podamos, Señor, comer palabra revelada, que podamos comer el evangelio revelado en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Vamos a saludar, hermanos, a algunos por ahí. Amén. Hermano Julio César. Julio, Dios te bendiga. Saludos hasta donde te encuentras. Amén. Rubén Morales Cortázar. Rubén Morales, Dios te bendiga. Saludos. Hermana Laila Ochoa Márquez. Mami, Dios te bendiga, mamita. Dios te guarde. Saludos a mi papá. Saludos a mis hermanos y hermanas también. Hermana Maricruz. Hermana Maricruz, Dios les bendiga. Le pedimos disculpas, ¿verdad? Porque hoy vinieron hasta acá a ensayar, pero pues disculpas, pero no porque no hayamos fallado en eso, sino porque pues no le llegó a tiempo la información por X o Y, ¿verdad? Pero la hermana sí avisó. Discúlpenos. Amén. Elizabeth Romero, hermana. Elizabeth Romero, Dios le bendiga, hermana, hasta la Ciudad de México. Dios me la guarde y que el Señor le conceda los deseos de su corazón. Amén. Hermano Alexis Jiménez. Alexis Jiménez, Dios te bendiga, hijo. Que Dios te guarde y que Dios te dé palabra. Acuérdate que el Señor ya te ha hablado y te dijo, no va a faltar palabra en tu boca. No va a faltar el mensaje para que prediques esa palabra. Amén. Hermana Olga, nada. Bien, Dios les bendiga a todos, que Dios les guarde y que pasen buenas noches. Y que el día de mañana a las 8 nos veamos aquí mismo. Amén. Como me deleito en Jehová mi Dios, tú me harás cabalgar sobre las alturas.